Sí, sí dice que está mandando todas las guías. Ya. Ahí está grabando por si acaso, ¿no? Está grabando la pantalla. Tu. Ya, solamente les voy a indicar acá las cosas útiles de la materia que se tiene que ocupar para poder responder la guía, la parte de las actividades. Lo más básico que tiene que usted reconocer acá en una reacción química, que toda reacción química, como la oxidación de un metal, se representan por ecuaciones químicas. Y lo que me interesa que ustedes sepan rescatar de acá son estos numeritos que se colocan delante de cada especie. Esos numeritos se llaman números estequiométricos o coeficiente estequiométrico. Van a ser muy importantes para poder hacer las actividades que vienen más adelante. Tienen que tener en claro lo que está antes de la flecha, se llaman reactantes, o en alguna literatura le llaman reaccionantes, que es lo mismo, y lo que está después de la flecha se llaman productos. Cuando hay una pura flecha, es una reacción irreversible, significa que todo lo que está acá, los reactantes, todos se transforman en productos y no hay vuelta atrás. Pero en el equilibrio químico, lo importante es que las reacciones tienen que ser sí o sí reversibles. Por lo cual, yo la identifico en una ecuación química con una doble flecha. Significa que de los reactivos o reactantes se transforman en productos, ahí. Y a su vez, los productos vuelven a reaccionar y se vuelven a transformar en reactantes. Esto va a ser dinámico, es decir, estos reaccionan y forman productos, a su vez estos reaccionan y forman reactantes hasta que se va a establecer una constante donde las velocidades de reacción en ambos sentidos van a ser iguales y las concentraciones, es decir, lo que se produce de producto y lo que se produce de reactante a su vez, son iguales. Por eso es un equilibrio dinámico. Esto se visualiza como podemos ver acá. Primero están los reactantes. Entonces la velocidad directa, que es de reactante a producto, que se ve con la flecha azul, va a empezar a disminuir porque van a empezar a consumirse las concentraciones de esto y a su vez van a empezar a formarse los productos. Por ende, a medida que se va formando el producto, que acá se simboliza con la letra C, esta velocidad inversa va a empezar a subir también. ¿Por qué? Porque cuando se forman los productos, estos van a poder reaccionar y van a empezar a formar de nuevo los reactantes. Por ende, ahí va a ir una velocidad. Cuando ambas velocidades se igualan, se dice que se ha alcanzado el estado de equilibrio. Esto es con respecto al tiempo. Y lo mismo pasa con las concentraciones. Inicialmente, de la verde, que es la C de producto, está en cero porque no hay nada. Una vez que empiezan a reaccionar esto, la concentración, que están con las líneas rojas y azules, van a empezar a descender porque se van a empezar a consumir. Entonces lo que se consume de esto va a empezar a aparecer como concentración de lo que se está formando, que en este caso son los productos. Estas van a descender hasta un cierto punto donde ya no se van a consumir más y estas van a aumentar hasta un cierto punto donde no van a seguir aumentando. Entonces ahí las concentraciones, en este caso de las tres especies, se igualan y se dice que se alcanzó el estado de equilibrio. Eso, bueno, está explicado en la guía, yo expliqué en la clase pasada. El equilibrio físico es cuando una sustancia se origina la misma sustancia, es decir, no hay una reacción química, solamente hay un cambio de estado. Y en los equilibrios químicos es cuando se origina una reacción química donde lo que está antes de la flecha es distinto a lo que está después. Con eso yo me doy cuenta si es una reacción química o no. Esto sucede a temperatura constante y la constante de equilibrio, lo que me interesa, acá me voy a saltar
la parte de cómo se llegó a establecer esta constante de equilibrio, igual está explicado en la clase anterior, está en un video. Lo que me interesa, sí, lo que tienen que saber es que siempre va a ser la concentración de cuando aparece acá en la ecuación química de los productos, siempre va a ir arriba, como puedes ver acá. La concentración se puede escribir con corchete, que es la representación antigua, o como yo se las coloqué en la guía, que son con una C mayúscula. Es exactamente lo mismo, la C mayúscula o esos corchetes significan lo mismo. Siempre van a ser los productos partido por la multiplicación de los reactantes, que en este caso hay dos reactantes, y el numerito que está delante siempre se va a elevar a la concentración al numerito que está delante. En este caso, como es 2A, entonces es la concentración de A elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a ocupar para hacer los ejercicios cuando tengamos que establecer constantes de equilibrio. Acá está la forma general, donde las letras minúsculas son esos números y las letras mayúsculas son los números, las sustancias químicas. Y siempre es productos partido por reactante y elevado cada concentración al numerito que le corresponda. Eso es lo que expliqué, que la concentración que aparece en la guía, que yo se las coloqué con una C porque es lo correcto, es lo que se usa hoy, pero antiguamente se usaban los corchetes, es exactamente lo mismo, significa concentración. En la magnitud de la constante de equilibrio, para que se entienda eso, es bien simple. Como son productos partidos por reactante, que es una división, cuando la constante de equilibrio es mucho mayor a 1, significa que van a haber más productos y van a haber menos reactantes. Por eso, si ustedes dividen los productos divididos por los reactantes, que es cuando se expresa la constante, les va a dar un valor mucho mayor a 1. En el caso contrario, si la concentración de los reactantes, que en este caso sería el denominador o el cociente, es mayor a lo de los productos, les va a dar el cociente les va a dar un número pequeño, entonces va a ser mucho menor a 1. Lo que tienen que tener bien claro, que las sustancias sólidas y líquidas no se van a colocar en la constante de equilibrio. Si aparece un sólido o un líquido, que ustedes lo pueden ver con unos subíndices, el sólido es una S y la L es un líquido. Estos subíndices en las ecuaciones químicas siempre vienen acá. Después de la sustancia química aparece el subíndice. Si es una S, es sólido. Si es una L, es líquido. Solamente se van a colocar las especies que aparezca una G, que es gas, y que aparezca una AC, que es acuoso. Y las sólidas y líquidas se reemplazan por el número 1. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Existen dos formas de expresar la constante de equilibrio, que es por las concentraciones o por las presiones. Si son puros gases y le dan las presiones de los gases que están en el equilibrio, uno escribe K sub P, donde coloca la presión, la sustancia y elevada al número estequiométrico que corresponda. Es decir, cambian la C que aparecen en la guía por P. En los equilibrios homogéneos, lo único que tiene que tener en cuenta es que la fase siempre va a ser la misma, no cambia. Si es gas, es gas, gas, gas. En cambio, en los equilibrios heterogéneos, las fases son diferentes. Pueden ser dos sólidos y acá hay un gas. Entonces, si ya hay dos fases distintas, hablamos de heterogéneo. Si todas son iguales, es homogéneo. Eso es lo que hay que tener presente. Ahora, lo que yo le expliqué, cuando son sólidos no se colocan. Entonces, si yo coloco todas las concentraciones, que son los productos, que sería calcio O por el CO2, dividido por el reactante, que va a ser calcio CO3, esta cosa es súper mecánica, no varía, siempre es
producto partido por reactante, es decir, lo que está después de la flecha dividido por lo que está antes de la flecha. Pero después, cuando son sólidos, se reemplaza por el 1. Entonces, en este caso, yo el CaO, que es el óxido de calcio, lo reemplazo por un 1. Y el calcio CO3, que es el que está abajo, lo reemplazo por un 1. Esos se van y solamente me queda la concentración de CO2. Entonces, la constante de equilibrio es esta que aparece acá. Es la concentración de CO2 solamente. Si alguien me las deja como está la primera, estaría mal porque me estarían colocando los sólidos, o si es líquido, me estarían colocando los líquidos y estaría mal porque no se colocan, se reemplazan por un 1. Y para lo último, para calcular constantes de equilibrio que aparece en la guía, si ustedes conocen la constante de una ecuación, y si esa misma ecuación, por ejemplo, se divide, en este caso se dividió por 2, para calcular la constante de equilibrio, tomo el primer valor de la ecuación conocida y eso lo elevo a 1 partido por A, que en este caso el A es el número con que se dividió. En este caso sería por 2. Entonces 1 dividido en 2 me quedó un medio y 2 dividido en 2 me quedó un 1. El número 1 no se coloca, por ende acá no aparece ningún número, porque es tácito. En el caso que se amplifique, es decir, se multiplique, acá se multiplicó por 2, porque 2 por 1 me da 2 y 2 por 2 me da 4. La constante primera, que es esta, se eleva al número con que se amplificó. En este caso sería 4,65 por 10 a la menos 3 elevado a 2. Y eso me va a dar ese valor que aparece acá. Y si se da vuelta, esta ecuación, la última, es exactamente la misma, ni siquiera no se multiplicó, no se dividió, pero sí se dio vuelta. Es decir, lo que estaba después de la flecha, ahora va a estar antes de la flecha. Entonces el valor se determina 1 dividido por el valor de esta constante de la primera, porque es el inverso. Y si dividen 1 dividido en 4,65 por 10 a la menos 3, les va a dar el 215,05. Entonces, eso es como la revisión de la materia. Entonces, si yo lo aplico a la guía, que está acá, entonces donde dice actividades, la primera dicen, escriban las expresiones para casus C o casus P de los siguientes sistemas. Y tienen que decir si son homogéneos o heterogéneos. Entonces yo veo acá, hay una Y, hay una Y, hay una Y, hay una Y. Es decir, eso sería homogéneo. Entonces el equilibrio es homogéneo. Después yo tengo que expresar casus C o casus P. Como yo acá no le estoy dando ni concentración ni presión, ustedes pueden dejar como casus C y tendrían que colocar casus C es igual y colocan los productos. Es decir, la concentración de NF3 elevado al cuadrado por la concentración de HF elevado a 6. Y lo divide por la concentración de F2 elevado a 6 por la concentración de NH3 elevado al cuadrado. Es decir, tienen que llegar a esto, como a esas expresiones. Y tienen que tener en cuenta, si es sólido, esta especie lo reemplazan por el número 1. Esta especie también lo reemplazan por el número 1 porque es sólido. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El segundo sería heterogéneo porque tiene gas y tiene sólido. Son dos fases distintas. En el número 2 es al revés. Está la constante de equilibrio. Entonces, como yo sé que son los productos partidos por los reactantes, por ejemplo, en la primera, yo tengo que hacer la ecuación. Entonces, yo sé que lo que está abajo son los reactantes. Entonces, ustedes colocan, no voy a poner el subíndice. Se salió con el sub. Ahí. Entonces uno pone concentración
de, o si quiere lo pone entre corchetes, que era la otra forma. Concentración de H2S, uno pone así, elevado al, y eso elevado al, me dice que es un número 2, entonces elevado, ay, estoy tontiendo, disculpa, ay, por eso. No, tienen que poner la ecuación química, entonces sería el 2, parten por el exponente, y después ponen la especie, que es el H2S. Después tienen que poner la flecha, insertar símbolo avanzado. Bueno, eso lo hacen ustedes. Voy a poner la doble flecha. Y después coloca uno de los productos, que sería el 2, H2, más el S2. S2. Y así se tendría que responder la segunda parte. En la tercera, calcular el valor de K sub C. Tienen esa, tienen esa, tienen esa ecuación química, por lo cual a esa ecuación química ustedes establecen la constante de equilibrio. Entonces, K sub C va a ser igual. Y acá ustedes ponen esto con la C mayúscula, como aparece acá en la A, como aparecía en toda la guía, o como mostré en el Power, los corchetes. Voy a colocarlo acá con la C nomás. La concentración de los productos, como es gas, lo coloco, entonces sería HI, y eso tiene que estar, esa concentración tiene que estar elevada al cuadrado por S2. Y eso lo tengo que dividir, se supone que lo tengo que dividir, bueno, no es que se supone, se divide por los reactantes, que en este caso es la concentración. Como adelante no hay ningún número, es un 1, la concentración de I2, no le voy a poner su índice, ya le voy a poner su índice nomás. I2 por la concentración de H2, que también no tiene un número delante, por ende es un 1 de H2. H2. Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es reemplazar estos valores. Es decir, donde está el HI, toma el valor del HI, que sería este valor. Entonces, en vez de eso, colocan 0,0102 elevado al cuadrado. Después, donde está partido, donde está el I2, coloca ese número y no lo eleva a nada porque no está elevado a nada, porque a 1, cualquier número elevado a 1 da lo mismo, por y el número del H2. Lo reemplaza. Coloca ese número, donde está el H2, resuelve y les va a dar un número. Y una vez que tenga ese número, aplicamos lo último que yo les expliqué. Esta ecuación de acá es la misma que está acá, pero acá está amplificada. Es decir, se amplificó por 2, porque como acá hay un 1 y acá apareció un 2, significa que multiplicó por 2. Entonces, al número que le dio acá, al reemplazar esos valores, lo va a tener que elevar a 2 y obtiene la constante acá. Y en este otro caso, en la B, se dividió por 2, porque si acá aparece un 1 y acá aparece un medio, significa que dividieron por 2. Y al valor de esta constante que sacaron en el principio, la tienen que elevar a 1 partido por 2, es decir, elevado a un medio. Y eso es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Y eso sería y la parte de la guía. Lo último, tienen que, dicen un autoclave, se introdujo una mezcla de H2 y CO2, es decir, estas dos especies son los reactantes, es decir, las especies que van antes de la flecha, y se produjo, como pueden ver acá, se produjo agua y CO. Entonces la ecuación química
Y acá ellos necesitan un poco de ayuda mía. En una autoclave se introdujo una mezcla de, entonces ustedes dicen H2 más CO2. Acá ya para evitar se coloca la doble flecha, doble flecha, doble, ah, doble flecha. Y después colocan los productos, que en este caso sería el agua, que sería H2O más el CO. Está balanceada la ecuación, entonces establece la constante de equilibrio que la expresa por concentración del agua por la concentración del CO dividido por la concentración del H2 dividido por la concentración del CO2. Y si se da cuenta, le aparece la K y le va a aparecer como incógnita el H2. Entonces, donde está el H2 lo tiene que despejar. Lo despeja, como va a estar dividiendo, porque va a ser el producto de estas dos dividido por el producto de estas dos. Eso va a ser igual acá. Entonces el H2 va a estar, como va a estar dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces en el fondo usted va a reemplazar este valor de K por el H2 y resuelve lo que les dé y sería la concentración. Y eso sería todo. Y es así, los ejercicios igual eran cortos, eran más para ver si se entendió o no la materia. Y el objetivo era que usted decía el objetivo de que los números estequiométricos tenían que relacionar que las concentraciones eran, se colocaban de acuerdo en el equilibrio a los números estequiométricos, se elevaban a sus números estequiométricos. Eso era en el fondo. Así que voy a dejar de grabar.